Buenos días, nosotros vamos a presentarles lo que es el óxido nítrico. Nuestro grupo es el grupo 1, conformado por Vladimir Oleas, Isael Galarza y mi persona, correspondiente a la Cátedra de Bioquímica Médica. El óxido nítrico es un mensajero no tradicional que se ha investigado en el mundo entero en años recientes y que se considera de gran importancia debido a su participación en una gran variedad de procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Dentro de sus características generales, podemos decir que es un gas incoloro producido por muchos tipos celulares, entre ellos la glía, las neuronas, las células endoteliales, los macrófagos, las células intestinales y también las células de la retina. Puede tener un efecto sobre casi cualquier tipo de mamíferos o tipo celular de mamíferos, además de los humanos. También puede ser producido por otros organismos como son los hongos, los artrópodos y los roedores. De igual forma, su vida media en sistemas biológicos desde unos cuantos segundos a temperatura ambiente, ya que se oxida formando nitritos que posteriormente se convertirán en nitratos. Los nitratos son los metabolitos estables de este gas. De igual forma, al difundirse, es capaz de llegar al torrente sanguíneo para reaccionar con la oxihemoglobina en las células musculares y formar methemoglobina y nitratos. Este es básicamente el principal mecanismo que regula la concentración del óxido nítrico en vivo. De igual forma, no es altamente reactivo a pesar de ser un radical libre y solo reacciona con otros radicales libres y metales de transición. Tiene afinidad por átomos metálicos de grupo sulfidrilo en proteínas como la guanilato ciclasa, el receptor glutamatérgico para NMDA, el citocromo C y la conitasa. Participa en eventos fisiológicos que al menos en una parte están mediados por la activación de la guanilato ciclasa, cuando el óxido nítrico se une al hemo de esta enzima, resultando en síntesis de GMP cíclico, que posteriormente va a activar diversos procesos celulares. Dentro de los efectos intracelulares e intercelulares del óxido nítrico, es que básicamente en el sistema nervioso autónomo es un neurotransmisor de terminales inhibidoras parasimpáticas, no adrenérgicas y no colinérgicas. Estas terminales van a inervar básicamente el tejido gástrico y el cardíaco. No se considera un neurotransmisor clásico ya que no es liberado por exocitosis, sino por difusión, y es producido simplemente en el momento que se requiere, por lo tanto no se almacena. De igual manera, en el sistema nervioso central contribuye a acoplar el nivel de actividad cerebral con irrigación sanguínea al encéfalo, termina el crecimiento de terminales nerviosas y regula la supervivencia y migración neuronal. En el hipocampo es súper importante porque potencia a largo plazo su participación como un mensajero retrógrado al ser producido en terminales postsinápticas como respuesta a un estímulo y que se difunde a las neuronas presinápticas en las que va a aumentar la liberación de neurotransmisores. De igual forma, los productos de la actividad de la sintasa de óxido nítrico pueden detectarse en saliva, orina y el aliento, al igual que en líquido cefalorraquídeo y sangre. El cerebro es básicamente el órgano que presenta mayor actividad de la sintasa de óxido nítrico en los seres humanos. Las sintasas de óxido nítrico de tipo 1 se expresan en neuronas tanto del cerebro como la médula espinal y suprarrenal, pero también pueden encontrarse en células endoteliales y epiteliales del pulmón, el útero, el estómago, los riñones, el músculo esquelético, los islotes pancreáticos y los neutrófilos. Adicionalmente, se localizan en el citosol de estas células, el retículo endoplasmático y en la membrana neuronal. De igual forma, la isoforma número 3 de estas sintasas de óxido nítrico se localizan en la membrana de células endoteliales de vasos sanguíneos, en el citosol de macrófagos y astrocitos. Estas isoenzimas contienen dominios de reductasa y oxigenasa y producen óxido nítrico a partir del grupo guanidino de arginina en una reacción estereoespecífica para el isómero L de este aminoácido. El metabolismo y transporte de la arginina. La biosíntesis de arginina comienza con la síntesis de ornitina, que ocurre en dos etapas catalizadas por la sintetasa 1 de carbamoil-fosfato y transcarbamilasa de ornitina. Estas enzimas se localizan en la matriz mitocondrial y solo se expresan juntas en los hepatocitos periportales, células epiteliales de la mucosa del intestino delgado y los colonocitos. Estas enzimas no se expresan en el cerebro adulto,
por lo que la DDHA y la NOS parecen ser las únicas enzimas que sintetizan citrulina en el sistema nervioso central. El ser humano obtiene ornitina a partir de la dieta o es producida por intestino delgado en forma de la citrulina, que se libera en la circulación para que en las células de los túbulos proximales se sintetice arginina que será liberada al torrente sanguíneo. La conversión de citrulina a arginina requiere de dos enzimas citosólicas, que son la sintetasa y la liasa de arginino-succinato. Estas enzimas se ubican en diferentes hormonas, por lo que se cree que existe una cooperación interneuronal para la síntesis de insulina en el sistema nervioso central. La síntesis de arginino-succinato es la única vía conocida donde la citrulina sea utilizada como sustrato. El arginino-succinato debe ser liberado por las células que lo producen y captados por otras mediante transportadores para péptidos. El paso limitante es la formación de arginino-succinato, ya que depende de la disponibilidad de aspartato. La arginina está transportada de forma bidireccional a través de la barrera hematoencefálica. La arginina se almacena en los astrocitos, que cuentan con las enzimas necesarias para la síntesis de aspartato, arginino-succinato, arginina y citrulina. Los astrocitos así pueden completar el ciclo completo de la citrulina-arginina. También expresan los transportadores de arginina. Desde los astrocitos, la arginina se libera cuando se estimulan los receptores glutamatérgicos, no NMDA, para ser captado por las neuronas cuando producen óxido nítrico. La arginina se sintetiza en los riñones e hígado. Se puede usar para la producción de óxido nítrico y citrulina mediante la captación de arginina con el sistema de transporte Y+. El sistema de transporte Y+ se caracteriza por tener alta afinidad para aminoácidos catiónicos, por ejemplo la arginina, lisina u ornitina. Es independiente del sodio extracelular y se expresa en varios tipos de células como células endoteliales, macrófagos, astrocitos, entre otras. También permite la captación mitocondrial de la arginina. La presencia de este sistema en el plexo coroideo permite la captación de arginina en circulación al cerebro. Los aminoácidos catiónicos compiten por este transporte. La arginasa es una enzima que es parte de la regulación de la biosíntesis de óxido nítrico. Funciona modificando la disponibilidad de sustrato de la NOS. Esta enzima se encuentra en el sistema nervioso central igual, sobre todo en las neuronas del cerebelo, corteza cerebral y bulbo olfatorio. Otra ruta de catabolismo de arginina es dada por la acción de la descarboxilasa de arginina, que es una enzima mitocondrial. El producto de esta enzima es la agmatina, que puede tener funciones como mensajero sobre receptores adrenérgicos y regulador de la proliferación celular. También tiene la función de modular al receptor glutamatérgico para NMDA o también como inhibidor competitivo de NOS. Los residuos de arginina incorporados durante la síntesis de proteínas pueden ser metilados como una modificación postproduccional para posteriormente ser liberados por proteólisis, lo que va a generar derivados metilados de la arginina, como la N-monometil-L-arginina y la N,N-dimetil-L-arginina. Ambos son inhibidores competitivos de la NOS. Son degradados por enzima DDAH y producen citrulina. El efecto que se busca con la DDAH es favorecer la actividad de la NOS de manera directa por medio de hidrólisis de estos inhibidores y de forma indirecta al producir citrulina. La arginina también va a ser un activador alostérico de la sintetasa de N-acetilglutamato, que es una enzima hepática que cataliza la conversión de glutamato y acetil-CoA en N-acetilglutamato, que es un cofactor para la sintetasa 1 de carbamoil fosfato. Así se concluiría el ciclo de arginina. Regulación de la biosíntesis y los efectos del óxido nítrico. En el sistema nervioso existen muchos neurotransmisores asociados a la actividad de la oxidonitrosintasa, por ejemplo, bradicina, norepinefrina, serotonina, vasopresina. Pero principalmente el glutamato es quien actúa en esta zona mediante el receptor de NMDA. La actividad de la enzima del óxido nítrico sintasa está regulada por la disponibilidad del sustrato y sus cofactores. Fisiológicamente esta enzima trabaja con niveles de arginina menores al óptimo, de modo que su actividad aumenta cuando se agrega arginina a un sistema in vitro o también conocido in vivo. En el sistema nervioso central, el glutamato
induce la liberación de arginina por parte de las células que la producen y almacenan, los astrocitos, favoreciendo la captación neuronal de arginina y la actividad de la óxido nítrico sintasa. Cuando la óxido nítrico sintasa 1 se encuentra separada de tetrahidrobiopterina, puede mantener su función de NADPH oxidasa, e incluso en presencia de concentraciones elevadas de arginina, se pueden observar la formación de citrulina. La óxido nítrico sintasa es susceptible de ser fosforilada en residuos de serina por proteicinasas como proteína quinasa A, proteína quinasa G y calciomodulina quinasa. El óxido nítrico regula negativamente su biosíntesis por retroalimentación sobre la óxido nítrico sintasa, uniéndose al grupo hemo de esta enzima. El arginosuccinato podría actuar como un neuromodulador sobre sus receptores glutaminérgicos, que reducen así el aumento intracelular de calcio que es inducido por el glutamato, y podría así reducir la síntesis del óxido nítrico. La óxido nítrico sintasa de tipo 1 puede inducirse por diferentes estímulos, como por ejemplo dolor, estrés térmico, tratamiento con colchicina o litio, estimulación eléctrica del músculo esquelético, procesos infecciosos, disminución de la transmisión glutamatérgica, algunos esteroides y la encefalomielitis alérgica experimental. Las citocinas proinflamatorias aumentan la biosíntesis del óxido nítrico, favoreciendo la expresión de la óxido nítrico sintasa 2, y puede reducirse también por efecto de otras citocinas, como por ejemplo la interleucina 4, la 10, la 8 e incluso glucocorticoides como el cortisol y la cortisona. La óxido nítrico sintasa tipo 3 es constitutiva, pero su expresión puede inducirse mediante hormonas, como por ejemplo los estrógenos, además del ejercicio, hipoxia y estrés provocado por el flujo sanguíneo, el cual es capaz de estimular la actividad de la óxido nítrico sintasa 3, aún en ausencia de calcio extracelular y en presencia de antagonistas de calmadulina. Efectos tóxicos y protectores del óxido nítrico. Efectos protectores. Suceden a concentraciones bajas de óxido nítrico. ¿Qué hacen estos? Evita la muerte celular por apoptosis, reduce la toxicidad del peróxido de hidrógeno y la peroxidación de lípidos. Evita también el ensamble de la oxidasa de NADPH, que es la principal enzima responsable del estrés oxidativo durante una respuesta inmune celular. Efectos tóxicos. Suceden a concentraciones elevadas de óxido nítrico. ¿Qué causan estos efectos? Por ejemplo, para empezar, este gas es el que se encuentra en el humo del tabaco, se encuentra en la atmósfera como contaminante ambiental y también participa de manera indirecta en la formación de lluvias ácidas. También se caracteriza por ser potencialmente mutagénico gracias a su capacidad para formar nitrosamidas, causar rupturas en las moléculas de ADN e inhibir a las enzimas reparadoras del mismo. El óxido nítrico en algunas patologías del sistema nervioso. El óxido nítrico se asocia directa o indirectamente con diversas patologías. Por ejemplo, la depresión, enfermedades de Huntington, Alzheimer y Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, encefalopatía hepática, migraña, epilepsia, encefalitis autoinmune y esclerosis múltiple, entre otras. Básicamente, las patologías que se encuentran involucradas con el óxido nítrico no son solo enfermedades infecciosas o degenerativas, sino más bien forman un conjunto muy diverso, debido a la gran cantidad de procesos fisiológicos en los que el óxido nítrico participa y la variedad de células que lo producen y o son sensibles a sus efectos.